Buenas tardes, soy el pastor Alejandro Varela y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este día. Estaremos analizando ya la segunda palabra que dio nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Antes de comenzar la reflexión, pues quiero invitarle para que usted se suscriba al canal de YouTube que se llama Encuentros con el Señor, Dios habla hoy, para que usted pueda estar recibiendo estos mensajes que seguiremos dando a lo largo de la semana hasta completar estas 7 últimas frases. El día de ayer analizábamos la primera palabra que dio el Señor Jesús en la cruz, que es la palabra del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Permítame seguir leyendo en el mismo pasaje en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, y voy a leer nuevamente a partir del versículo 33. Dice así la palabra de Dios: Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esta palabra, que es la palabra de salvación, nos permite entender algo muy importante que usted y yo necesitamos creer. No solamente saber, sino también creer. Y es que hay un lugar después de la muerte al que todos los seres humanos podemos ir. Y bueno, este pasaje nos especifica esta palabra de Jesús, donde habla acerca del paraíso. Y hoy en día mucha gente se sigue preguntando: ¿existe el cielo? ¿Existe realmente el reino de los cielos, el llamado paraíso? Algunos dicen que el cielo no existe, que el cielo es una condición de la mente. Pero imagínese usted desde este momento si comenzáramos a definir que solamente existe aquello que nosotros creemos que existe, entonces estaríamos pensando que todo gira alrededor de nosotros y que todo depende de nosotros. Pero si es verdad que hay un mundo espiritual y que hay un Dios poderoso, entonces todo lo que Él afirma que existe, como en este caso el paraíso, entonces es una realidad, independientemente de si usted y yo lo creemos o no. Una de las cosas que yo he llegado a entender es que más allá de lo que creemos es la verdad. Por ejemplo, yo soy arquitecto. Yo no sé si usted lo sepa, pero tal vez yo puedo afirmarle y decirle: soy arquitecto, y tal vez usted me ve y dice ahí en su mente: ese hombre no puede ser arquitecto. Entonces usted determina que yo no soy arquitecto. Sin embargo, yo tengo un título que confirma que soy arquitecto. Lo que usted crea acerca de mí no cambia la realidad. Yo soy arquitecto, lo crea usted o no. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios, y en este caso con el paraíso, con el lugar donde Dios está reinando y donde promete que irán aquellos que creen en Él. El paraíso existe. Usted puede determinar que no existe. La humanidad puede determinar que no existe. Incluso la religión puede determinar que el cielo no existe. Pero ahí está. Nada de lo que creamos, pensemos o digamos va a cambiar la verdad, la realidad. El paraíso existe. Y cuando ya creemos que el cielo existe, entonces hay personas que piensan que el cielo es solamente para la gente buena. Hay personas incluso también que piensan que nadie es suficientemente bueno para ganar al cielo. Y otros, hablando de Dios, afirman que Dios es tan bueno que no puede permitir que alguien no entre al cielo. Y entonces todos tendríamos el acceso al cielo. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, del 17 en adelante, Él nos dice algo muy importante. Cuando hablamos de la condenación, Él dice
que los que son condenados son los que no han creído en el Señor Jesucristo. Independientemente de que son nuestros pecados los que nos tienen condenados, solamente hay una cosa o una persona que puede sacarnos de la condenación en el infierno y llevarnos gratuitamente al cielo, y es Jesucristo, el sacrificio que hizo y que estamos recordando. Eso es lo que permite que una persona entre al cielo, porque no somos condenados porque estemos pecando, sino que dice Jesús ahí en Juan 3, que el que no ha creído ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y eso fue lo que salvó a este hombre. Mire, vamos a pensar en estos dos ladrones en la cruz. Estos dos hombres están representándonos a la humanidad. Yo lo mencionaba el día de ayer. Pero no solamente pensando en los buenos y malos, porque finalmente estos dos ladrones eran malos. Estaban ahí en la cruz precisamente por sus maldades. Ellos sí. Jesús estaba injustamente. Pero estos dos hombres estaban ahí por lo que habían hecho a lo largo de su vida. Habían cometido robos, habían cometido homicidio. Estaban ahí por eso. Merecían la muerte. Así que podemos pensar entonces que ¿quién puede en ese último momento, después de toda una vida de maldad y una vida de pecado y una vida de violencia, ser perdonado para ir al cielo? Y es donde nos damos cuenta entonces de una gran verdad, que la religión no salva, que las buenas obras no salvan. El único que puede salvarnos y llevarnos al cielo es Jesucristo. Este ladrón se arrepintió en ese momento. Y me llama la atención que cuando el otro ladrón estaba injuriando a Jesús y demandándole que le salvara a manera de burla, claro, sarcásticamente, este hombre le llama la atención y le dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Mire, es muy importante entender que para creer en lo que Jesús hizo por nosotros, necesitamos temor de Dios. Nadie puede acercarse a la palabra de Dios sin tener temor de Dios. Nadie puede tener deseo de obedecer la palabra de Dios sin tener temor de Dios. Necesitamos tener temor de Dios para guardar silencio y escuchar lo que Él tiene que decirnos. Ese otro ladrón estaba hablando. Él no esperaba una respuesta, solamente quería desahogar su frustración. Y es lo que nos pasa a muchos seres humanos, ¿se ha dado cuenta? Queremos desahogar nuestra frustración y culpamos a Dios por las cosas que pasan y le exigimos que haga lo que tiene que hacer. En medio de esta pandemia tal vez muchos le están exigiendo que manifieste su misericordia y que destruya ese virus que está matando a mucha gente en el mundo. Y estamos reclamándole sin permitirnos escuchar porque nos falta el temor de Dios. Pero entonces este hombre, después de llamar la atención a su compañero, le afirma que ellos están ahí pagando justamente por lo que merecieron sus hechos. Y es que es importante entenderlo, no solamente la justicia humana, sino la de Dios, donde afirma que todos pecamos y por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no podemos ir al cielo por nuestros pecados. Y entonces el Señor nos llama la atención a lo que este hombre hace. Voltea hacia Jesús después de llamarle la atención a su compañero y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Este hombre estaba creyendo en Jesús. Mire, yo quiero que usted se imagine la escena, porque Jesús había sido lastimado, había sido azotado, golpeado, estaba desfigurado, lleno de sangre y estaba crucificado. Es una imagen de derrota. Sin embargo, este hombre voltea y le llama rey. Tal vez usted dice, no oí que dijera que le llama rey, pero le dice cuando vengas en tu reino. Estaba reconociendo a ese hombre aparentemente derrotado como rey. Es decir, creyó en Jesús, sabía que ese hombre era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estaba sabiendo, porque él era un judío que había oído de todas las profecías, que ese que estaba muriendo en la cruz volvería alguna vez como rey. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso marcó la diferencia. Eso marcó la diferencia. Creyó en quién era Jesús, en lo que estaba haciendo en la cruz por él. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces viene la palabra, la poderosa palabra de salvación. Jesús afirma, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús usa la frase de cierto, está diciendo una gran verdad, algo que quiere que quede bien claro en la mente del ser humano. Esta es una gran verdad. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, esto nos dice muchas cosas. En primero es que existe el cielo.
es real. Y ahí va la gente después de morir cuando ha creído en Jesucristo, solo cuando ha creído en Jesucristo. Este ladrón ya no tuvo oportunidad de descender de la cruz y pedirle perdón a todos los que había dañado. No tuvo oportunidad de restituir todo el daño que había hecho. No tuvo oportunidad de bajarse de la cruz y comenzar a practicar una religión o hacer muchas buenas obras para ganarse el cielo. Él ya no tuvo tiempo de nada. Sin embargo, Dios le afirma, Jesús le afirma, hoy estarás en el cielo conmigo. Entonces, ¿qué con las buenas obras? ¿Qué con la religión? Mire, la Biblia nos enseña que las buenas obras son consecuencia de nuestra salvación. Usted y yo no necesitamos hacer nada bueno para ganarnos el cielo. Usted y yo no necesitamos una religión para ganarnos el cielo. Lo que necesitamos es creer en Jesucristo, el Rey de Reyes, que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Es lo único, eso es lo único que el ser humano necesita para la salvación. En una palabra de Jesús podemos entender esta gran verdad. Y entonces nuestra vida eterna comenzará desde que creemos en Jesús, pero ya no terminará nunca. Y cuando muramos, al siguiente momento, estaremos en el cielo, en la presencia de nuestro Dios. Entonces no existe un limbo, no existe un lugar intermedio. Y no se necesitan otros rezos, otras mandas que nos empujen hacia el cielo. Solo la fe en el Señor Jesucristo es lo único que necesitamos. Creer. Esta palabra llena de poder debe darnos a nosotros en este momento una convicción muy fuerte. La muerte no es el final. La muerte es el principio para los que creen en el Señor Jesucristo. Necesitamos determinar si hemos de creer en Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él volverá otra vez, volverá en su reino. Si usted y yo queremos que Él se acuerde de nosotros cuando venga en su reino, ya sea porque venga por todo el mundo para hacer el final de la historia o por nosotros en el momento de nuestra muerte, necesitamos creer. Es lo único que necesitamos. No hay otra cosa. La religión viene siendo solamente el camino que nos dirija a una relación personal con el Señor, porque lo que nos salva es la relación con Él, no la religión basada en Él. Así que yo le invito a reflexionar en esta Semana Santa. Jesús vino a morir en la cruz para que usted y yo seamos salvos, pero necesitamos, como este ladrón, detenernos, arrepentirnos, reconocer que somos pecadores, que merecemos la muerte, como lo dice su santa palabra, pero en ese momento mirar con ojos de fe hacia Jesús y decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y si usted cree realmente y recibe el señorío de Cristo en su vida, el reinado de Él en usted, entonces puede estar convencido, convencida de que el día que usted muera, ese día usted abrirá sus ojos en el paraíso. En Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, mire las hermosas palabras que el Señor Jesús dice a sus discípulos. No se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es el anhelo de Jesús. Él está preparando un lugar en el cielo para usted y para mí. El anhelo de Él es que estemos ahí con Él para siempre. Pero unos versículos más adelante afirma que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Solo por Él. Las buenas obras, la religión, no nos llevarán al cielo. Creer en Jesucristo sí lo hará. Reflexiónelo y escuche este canto. Este canto está interpretado como si lo estuviera cantando este ladrón que se arrepintió en la cruz. Póngase en su lugar por un momento y haga una decisión para creer en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. El Señor le bendiga. Una vez estaba yo colgado, clavado de pies y manos, pensando en mi pasado, de odio, de angustia y de dolor. Estaba yo creyendo que a nadie yo le importaba.
por nada, ni morir por nada. Y sin embargo, el buen Jesús, desde su cruz, volvió a mirarme y me dijo: ciertamente hoy estarás conmigo en mi reino. Ojos de ternura de un hombre voltearon a verme y me dieron la esperanza. Palabras de amor de aquel hombre lavado de un madero cambiaron mi vida justo al final de mi vida. Una vez estaba yo viviendo el final de mi drama, la última y triste página de la tragedia de mi vivir. Estaba yo creyendo que a nadie yo le importaba, sin saber que me acompañaba el autor de la vida, que por mí moría. Y sin embargo, el buen Jesús, desde su cruz, volvió a mirarme y me dijo: ciertamente hoy estarás conmigo en mi reino. Ojos de ternura de un hombre voltearon a verme y me dieron la esperanza. Palabras de amor de aquel hombre lavado de un madero cambiaron mi vida justo al final